¿Qué pasa, vinileros, vinileras? Muy buenas a todos, a todas y bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Riffs en vinilo. Bueno, y llegamos al quinto capítulo de esta serie que estamos haciendo sobre merece la pena en vinilo. Y esta vez quiero hacerlo con una intención bastante concreta, que el vídeo no parezca una copia del molde de los episodios anteriores. Bueno, después de 4 entregas ya hemos tocado, la verdad que bastantes zonas, discos clásicos, ediciones antiguas, copias que venían con extras, álbumes de los 90, directo, picture disc, vinilos muy de coleccionistas y casos donde el formato físico suma más, ¿no?, por el objeto que por el sonido. Por eso, pues para este quinto episodio he elegido 4 discos que no me obligan a repetir siempre la misma explicación. Uno me va a servir para hablar de rock duro setentero sin ningún tipo de adorno. Otro para ver qué pasa cuando el thrash es tan rápido y concentrado que casi no te deja respirar. Otro para separar el disco musical del espectáculo que lo rodea. Y el último me va a servir para plantear, pues una duda muy habitual, ¿no? Y es que cuando un álbum está marcado por una canción gigantesca, compramos el disco entero o compramos el recuerdo, ¿no? ¿Y quiénes son esos 4 protagonistas de hoy? Bien, pues bueno, para empezar vamos a comenzar con Machine Head de Deep Purple. Y esta, es una primera edición española del año 1972. A continuación hablaremos de Slayer y su trayazo, el Raining Blood. Y esta es una primera edición europea del año 1986. Continuaremos con el Dynasty de Kiss, segunda edición americana de 1979. Y terminaremos el programa de hoy con un clásico como es el The Final Countdown de Europe. Y esta es la primera edición española de 1986 que, como veis, tiene también una portada diferente a la genérica que salió para otros países. Bueno, no voy a tratar estos discos como piezas de museo ni como verdades absolutas. Lo que voy a hacer es mirarlos desde mi colección, desde mis copias y desde una pregunta muy sencilla. ¿Me aporta algo tenerlos así en vinilo o me basta con escucharlos en otro formato? Bueno, pues vamos al lío. Bueno, y comenzamos el programa de hoy con Deep Purple y su Machine Head. Mi copia, como os comentaba en la intro, es una primera edición española del 72, vinilo negro, publicada por EMI. Tanto la carpeta como el vinilo están en Nermin y esta no trae ni póster, ni insert, ni pegatina, ni libreto, ni nada. Y ese detalle pues me gusta para empezar el episodio de hoy, porque aquí no hay una edición espectacular que te distraiga, no hay, como en otras ocasiones hemos visto, un póster que incline la balanza, no tenemos una carpeta llena de extras, no hay un color raro, digamos, que haga que la copia pues parezca más especial de lo que es. Lo que nos queda es el disco, y Machine Head pues es un álbum que para mí se defiende muy bien solo. Bueno, cuando lo pongo, no busco un acabado perfecto ni una producción llena de capas. Busco pues una banda sonando con nervio, con instrumentos bien presentes y con esa sensación, ¿no?, de grupo tocando con oficio, pero por supuesto sin perder pegada. Pues aquí ya sabéis, Highway Star, Maybe I'm a Leo, Picture of Home, Never Before, Smoke on the Water, por supuesto, Lazy y el temazo para mí, Space Tracking, forman pues un recorrido muy fácil de seguir en el EP. No lo digo porque cada canción tenga que analizarse con lupa, lo digo porque el disco entra de una manera muy natural por caras. Pones la primera, te engancha rápido, le das la vuelta y la segunda pues mantiene el pulso sin que parezca un añadido, ¿no? Para mí, ahí es donde el vinilo tiene sentido. Machine Head no necesita parecer más grande de lo que es. Ya tiene esa fuerza de rock duro clásico, con guitarras, órgano, batería y voz
pues trabajando en bloque. En formato LP, pues yo creo que le da una presencia muy agradecida, porque te coloca el álbum delante como una sesión completa, no como 3 canciones famosas sueltas, ¿no? Es cierto que, bueno, también ayuda mucho el estado de la copia. Un principio de vinilos de los 70, pues claro, puede haber pasado por muchas manos. Y en un disco así conviene distinguir entre carácter y desgaste. Que el sonido tenga un punto orgánico me gusta. Que la copia esté machacada, claro, pues no. Si hay ruido, como siempre hablamos, constante, distorsión por uso o surcos castigados, pues claro, lo que es la pegada del disco se viene abajo. La gracia está en escuchar la banda con cuerpo, no en pelearte, bueno, pues con una copia que está cansada, ¿no? Por así decir. En mi caso, al estar carpeta y vinilo en Ermin, la experiencia la verdad que gana bastante. No porque haya que convertir cada primera edición en una reliquia, sino porque esta música agradece, claro, que la copia esté limpia. La portada también tiene su papel. No es una carpeta de fantasía ni un despliegue visual enorme, pero en tamaño grande funciona mejor que en pequeño. Tiene un aire seco, reconocible y muy de su momento. No pretende venderte una película, te coloca al grupo y el disco delante. Entonces, ¿lo compraría en cualquier condición? Pues en este caso no. Con Machine Head miraría mucho el estado y el precio. Si la copia está muy tocada, pues claro, pierde parte del atractivo. Y si alguien pide una cantidad absurda, solo porque el título pesa, pues yo me lo pensaría muy mucho. Pero con una primera edición española del 72, en este estado, pues bueno, para mí la respuesta está bastante clara. Sí merece la pena, no por extras, no por rareza visual, no por moda, sino porque es un álbum de rock, bueno, pues que funciona muy, muy bien en el plato, y porque, bueno, pues una copia antigua, limpia y sencilla, pues yo creo que le queda como un guante. Machine Head sí lo veo muy recomendable en vinilo, si quieres una escucha. Bueno, pasamos ahora a un terreno mucho más agresivo y hablamos del Raining Blood de Slayer. Mi copia es una primera edición europea del 86, vinilo negro, publicado por Geffen Records. La carpeta y el disco están en estado Nermin y en este caso, bueno, pues el disco conserva el insert original. Y bueno, aquí el planteamiento cambia por completo. Deep Purple te deja respirar. Slayer en este disco, quizás no demasiado. Raining Blood es corto, rápido, afilado y muy concentrado. No lo escucho como un álbum para entrarle poco a poco, lo escucho como una descarga que no espera a que te andes acomodando. Angel of Death, Piece by Piece, Necrophobic, Altar of Sacrifice, Jesus Saves, Criminally Insane, Reborn, Epidemic, Postmortem y por supuesto Raining Blood, bueno, pues forman un bloque muy compacto, no hay mucho relleno, digamos, para coger aire, y justo por eso, claro, pues el vinilo plantea una pregunta muy interesante. ¿Tiene sentido un disco tan extremo en formato LP? Bueno, pues para mí sí, pero solo si sabes lo que vas a poner en el plato. Bueno, la duración contenida yo creo que juega a favor. No es un álbum largo, metido de cualquier manera. Es, bueno, una pieza breve, intensa y desde luego muy directa. En vinilo eso puede funcionar muy bien porque la escucha, pues claro, mantiene la tensión, ¿no? de principio a fin. No te da tiempo a dispersarte. No se convierte en una sesión interminable. Entra, aprieta y se acaba. Punto final. También es importante, por otro lado, claro, que la copia esté limpia. En música rápida y agresiva, una mala copia no añade encanto. Yo creo que lo que añade es confusión. La suciedad tiene que venir de la interpretación, de los riffs y de la forma en que la banda dispara las canciones. Si el disco, bueno, pues como siempre, si tiene desgaste fuerte, chasquidos continuos o una distorsión que no toca, pues creo que, claro, todo se vuelve mucho más borroso. Y
claro, en Raining Blood la claridad dentro del caos, bueno, pues yo creo que es fundamental. Por eso esta primera europea del 86 con carpeta y vinilo en estado Nermin y además con el insert original, pues la verdad que sí que me parece una pieza potente. No la valoro por ser bonita, en un sentido cómodo. Yo la valoro porque conserva bien un disco que exige estar en buen estado, ¿no? Para no perder filo. Bueno, la portada acompaña el ambiente, en tamaño LP se impone más, claro, pero no voy a decir que sea el argumento principal. Aquí yo creo que lo que manda es la escucha, por encima de todo. Y la escucha, bueno, pues como sabes, no es amable. Este no es un disco para poner, digamos, mientras ordenas tu habitación tranquilamente. No es un vinilo de fondo, no es el típico álbum que recomendaría, ¿no? Para convencer a alguien de que el vinilo es un formato cálido y agradable. Esto, desde luego, va por otro camino totalmente diferente. Podríamos decir que Raining Blood funciona en vinilo si lo quieres precisamente por su intensidad. Si buscas thrash sin concesiones, bueno, pues una copia bien cuidada puede ser una barbaridad. Si no conectas con ese lenguaje, desde luego el LP no va a suavizarte la entrada. Así que mi veredicto sería sí, pero con una puerta muy estrecha. Sí, si eres fan del disco, sí, si quieres esa etapa de Slayer, bueno, pues en una copia cuidada. Sí, si entiendes que no estás comprando comodidad, sino tensión. Pero no lo sacaría como recomendación abierta para cualquier colección. Raining Blood merece la pena en vinilo para un perfil concreto. Como pieza de thrash es fortísima. Como compra general, yo creo que exige saber dónde te metes. Continuamos ahora con Dynasty de Kiss. La copia que tengo en mi colección es la segunda edición americana del 79, vinilo negro, publicada por Casa Blanca. La carpeta y el disco están casi en estado Nermin y en mi caso conservo el insert, ¿de acuerdo? Original, pero además esta copia, que lo sepáis, tiene que traer un díptico de propaganda y un póster de la banda. Y claro, aquí cambia el foco. Con Machine Head hablaba de banda, con Slayer hablaba de intensidad, y aquí con Kiss, bueno, pues hay que hablar de música, claro, pero también de imagen, de teatralidad y de producto físico. Porque en Kiss, como sabes, bueno, pues no, el envoltorio no es un detalle menor, forma parte de la propuesta, ¿no? El maquillaje, el logo, las poses, los póster, el material promocional, la idea de espectáculo, bueno, pues todo eso está unido a la manera en la que mucha gente ha vivido al grupo. Y bueno, una edición de Dynasty con insert, póster y díptico de propaganda, pues permite hablar justo de eso. No estás, digamos, ante una copia pelada, estás ante un paquete de época, pues con bastante presencia, ¿no? Sacas el disco y no se queda solo en la carpeta y el vinilo. Hay más cosas que mirar, más contexto visual y más sensación de objeto coleccionable. Eso, bueno, pues para Kiss yo creo que importa. Ahora bien, hay que separar el objeto del álbum. Dynasty no es mi primera opción si quiero enseñar, digamos, lo que sería el lado más rocoso de Kiss. Tiene un brillo muy concreto, bueno, de final de los 70, una parte más accesible y, bueno, una canción, como sabéis, como I Was Made for Loving You, que condiciona muchísimo la imagen del disco. Este tema es tan reconocible que bueno, que puede arrastrar la conversación, ¿no? hacia un sitio muy concreto. Pero claro, es que el álbum no vive solo de ese tema. Y tampoco conviene juzgarlo únicamente por ahí. Aún así, como primera compra de Kiss en vinilo, yo
personalmente elegiría otro camino. Quizá buscaría antes un disco que concentre mejor la faceta más rockera o más clásica del grupo. Dynasty, bueno, lo veo más interesante cuando ya te gusta Kiss y quieres una pieza con personalidad dentro de tu colección. Ahí sí funciona. Funciona por la portada, funciona por el material añadido, funciona por la estética, funciona porque el grupo siempre ha tenido una dimensión visual muy fuerte y funciona porque una segunda americana del 79 completa y en Ermin pues tiene, claro, un atractivo evidente como objeto de colección. Pero no lo pondría por delante de todo. Si alguien busca sonido por encima de cualquier otra cosa, este no sería mi ejemplo más sólido del episodio. Si quieres solo la canción famosa, pues yo creo que tampoco necesitas el LP. Y si se espera el Kiss más duro, pues puede que esta etapa quizá no sea la que más convenza. Así que aquí la pregunta cambia. ¿Quiero este disco como música, como pieza de Kiss o como ambas cosas a la vez? En mi caso, por la edición concreta, la respuesta tiene sentido. El póster, el insert y el díptico no son adornos sin más. Hacen que la copia tenga una vida visual que encaja muy bien con la banda. Mi veredicto, Dynasty depende. Como objeto completo de Kiss, pues sí lo veo atractivo. Pero claro, como recomendación musical prioritaria, pues no tanto. Como pieza para enseñar en cámara, pues como veis, pues funciona muy bien. Como primera parada para entrar en la banda, pues entonces, desde luego, no sería mi elección. Así que Dynasty sí, si valoras el paquete físico y el universo Kiss. Y bueno, por otro lado, con muchas reservas si solo buscas un álbum imprescindible de rock. Y cierro el capítulo de hoy con Europe y su The Final Countdown. La copia que he elegido, como os decía antes, es la primera edición española del 86, vinilo negro, publicada por Epic. Y en este caso sí, carpeta y disco Nermin. Y no con insert, sino que no es un insert como tal, sino como una hoja directa. Como veis, por un lado con las letras y por otro lado con fotos de cada miembro de la banda. Y aquí, ¿quieres el álbum o quieres el recuerdo de una canción? Porque, claro, The Final Countdown tiene un tema principal que pesa muchísimo. Ese arranque de teclado, pues, está tan metido, ¿no?, en la memoria popular que para mucha gente el disco entero yo creo que queda reducido a ese momento. Y ahí el vinilo, claro, puede jugar una mala pasada. Puedes comprar el EP por nostalgia, por el golpe ochentero, por la portada, por el recuerdo de haber escuchado la canción 1000 veces y después, pues a lo mejor acabar dándote cuenta de que en realidad tienes que convivir con todo el álbum. Y eso no tiene por qué ser malo, claro. Si te gusta el hard rock melódico de los 80, hay más material que la canción titular. Pues por ejemplo, Rock the Night, que a mí es un tema que me encanta, Kerry, Cherokee también, On the Loose, Ninja o Love Chasers, pues te dejan claro que el disco no es simplemente un single alargado. Pero claro, por otro lado, también hay que ser honesto, ¿no? No todo el mundo que sonríe al escuchar The Final Countdown necesita tener este álbum en vinilo, claro. Como copia concreta, la mía, la verdad que está muy bien. He estado, como os digo, en Nermin, insert, mejor dicho, hoja de letras, vinilo negro, y una presentación que conserva muy bien ese aire de época. En cuanto a la portada, pues en tamaño LP tiene ese punto, como comentaba, ochentero, ¿no?, espacial, un poco grandilocuente, que encaja con el sonido del disco, pero el formato, la verdad que no me parece imprescindible. No siento que The Final Countdown se convierta en otro álbum por escucharlo en vinilo. Lo que sí aporta el LP es, objeto, nostalgia y coherencia si estás montando una colección de hard rock melódico o de discos populares de los 80, ¿no? Y eso puede ser suficiente. El problema viene cuando se compra solo por el himno.
Si tu relación con Europe se reduce a una canción, quizá el vinilo no sea la mejor inversión. Si te interesa el álbum completo, si disfrutas ese sonido brillante, si el precio no se dispara y si la copia está como está, entonces el argumento mejora muchísimo. Aquí no hablaría de un no rotundo, hablaré digamos, de una compra secundaria. Una de esas piezas que tienen sentido cuando ya tienes claras tus prioridades y aparece una copia buena y a un precio razonable, claro. No la pondría por delante de otros discos más redondos como experiencia de álbum, pero bueno, tampoco la descartaría si sabe lo que estás buscando. Mi veredicto, bueno pues Final Countdown puede merecer la pena, pero no como prioridad general. Lo veo más como un vinilo de nostalgia, de colección ochentera y de gusto personal que como una compra necesaria por sonido o por formato. Si quieres el disco entero, adelante. Si solo quieres el estribillo gigante, desde luego yo miraría antes otras opciones. Bueno, vinileros, y hasta aquí el quinto episodio de Merece la pena en vinilo. Hoy quería un poco, bueno, pues que cada disco abriera una puerta distinta. Machine Head de Deep Purple, primera edición española del 72. Me parece el sí más directo del capítulo, sin extras, sin color especial y sin artificios. Es decir, banda, canciones y, bueno, una copia en gran estado. Después hemos hablado de Raining Blood, de Slayer, primera edición europea del 86. También lo defiendo, pero con aviso. Es un vinilo para quien quiere intensidad pura, no es amable, no pretende serlo, y justo ahí podemos decir que está su gracia. Después hemos continuado con el Dynasty de Kiss, en una segunda edición americana del 79. Entra en el terreno del objeto, ¿no? Con insert, póster y díptico de propaganda, no se os olvide. Tiene mucho atractivo como pieza de Kiss, aunque no sea mi primera recomendación musical del grupo. Y por último, bueno, pues The Final Countdown de Europe, primera edición española del 86, lo coloco en una zona más prudente. Si te gusta el álbum completo y el precio acompaña, puede encajar. Si solo quieres la canción, pues desde luego no lo veo necesario. Bueno, con estos 4 discos para mí queda bastante claro que no hay una sola respuesta para el vinilo. A veces, bueno, pues compramos sonido, a veces compramos presencia física, a veces compramos una edición completa, a veces también, bueno, pues podríamos decir que compramos espectáculo, a veces compramos recuerdos. Lo importante, yo creo, es saber cuál de esas cosas estás pagando. Y ahora, como siempre, os toca a vosotros. De los 4 discos que os he enseñado hoy, bueno, ¿cuál meteríais antes en vuestra colección? Machine Head, por ejemplo, por el rock clásico, o por ejemplo Raining Blood por la descarga de thrash, o también Dynasty, bueno, pues por todo el paquete visual de Kiss, o por el contrario, The Final Countdown por la pura nostalgia ochentera. Dejadme también algún disco que os guste, pero que os haga dudar en vinilo. Uno de esos que miras y piensas, me encanta, pero no sé si de verdad lo necesito en LP. Contadme cosas y dejádmelo en comentarios, que os sigo leyendo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Salud y riffs.